Ella deja a su marido violento atrás, pero cuando su jefe descubre la verdad, Lucy siempre soñó con una vida tranquila junto a su hija, Emma, pero las pesadillas de un matrimonio abusivo la mantenían atrapada en una realidad sofocante. Cuando decide huir sin mirar atrás, su viaje de supervivencia se vuelve aún más desafiante. Enfrentando el agotamiento de 2 trabajos y el peso de ser madre soltera, Lucy conoce a una figura inesperada que podría cambiar su destino. Lucy estaba parada frente a la puerta de su casa. Su corazón latía con fuerza en su pecho, casi como si intentara escapar, igual que ella. La pequeña casa, que antes había sido un lugar de sueños, se había convertido en una prisión. Al mirar por la ventana, vio a su hija Emma jugando con una muñeca de trapo, la misma que había sido su favorita durante años, ahora con la tela descolorida y desgastada. Lucy suspiró. La decisión de irse ya estaba tomada. Sabía que no podía soportar más el peso de vivir con Thomas, su esposo, un hombre que ya no tenía ni rastro del amor que alguna vez le prometió. Las promesas de protección, respeto y amor eterno se desvanecieron en las peleas y en sus manos pesadas. Las noches eran largas, silenciosas, pero llenas de miedo. Siempre que él llegaba ebrio, Lucy sabía que podía esperar insultos, gritos y, algunas noches, golpes. Esto tiene que acabar, pensaba Lucy mientras observaba a Emma jugar inocentemente, sin tener idea de la carga que su madre llevaba. Todo lo que Lucy quería era que su hija creciera en paz, lejos de la violencia y el dolor. Sabía que para eso tendría que ser más fuerte y valiente de lo que jamás había sido. Decidida, Lucy sacó una vieja maleta del armario. Comenzó a llenarla con ropa suya y de Emma, sin pensar mucho en lo que llevaba, solo con la urgencia de irse. Mientras doblaba uno de los vestidos de su hija, Emma entró en la sala con la muñeca en las manos. «Mamá, ¿por qué estás haciendo la maleta?», preguntó la pequeña, mirando a su madre con curiosidad. Lucy se arrodilló frente a Emma, tomando las manos de su hija entre las suyas. «Cariño, vamos a hacer un viaje. Solo tú y yo. Vamos a un lugar donde seremos muy felices, te lo prometo». Los ojos de Emma se iluminaron. «¿Vamos a ir en avión?». Lucy esbozó una sonrisa triste y acarició el cabello de su hija. «No, mi amor, no en avión. Pero será una aventura, ya verás». Después de poner todo lo necesario en la maleta, Lucy tomó un trozo de papel y una pluma. Dudó por un momento, pero sabía que tenía que dejarle algo a Thomas, una despedida breve y sin rodeos. Solo escribió: «Thomas, me voy con Emma. No volveremos». Dejó la nota en la mesa del comedor, donde él seguramente la encontraría al regresar del trabajo. Lucy, con Emma de la mano, salió de la casa por última vez. El viento nocturno soplaba suavemente en su rostro, como si el mundo a su alrededor estuviera al tanto de su decisión. Mientras caminaban hacia la estación de autobuses, Lucy miraba hacia atrás una última vez, observando la casa que había albergado tantos buenos momentos, pero que ahora solo traía dolor. Sabía que Thomas se enfurecería al encontrar la nota, pero por primera vez en años, eso no le importaba. En la estación de autobuses, Lucy compró 2 boletos para la ciudad vecina, lo máximo que podía pagar con los pocos dólares que tenía en el bolsillo. El autobús partió, y a medida que las luces de la ciudad en la que había vivido durante tantos años desaparecían en el horizonte, Lucy sintió una mezcla de miedo y alivio. Finalmente era libre, pero ¿qué le depararía el futuro? Llegaron a una pequeña ciudad desconocida. Lucy encontró un modesto apartamento para alquilar con el poco dinero que tenía. No era grande, pero era seguro y, lo más importante, estaba lejos de Thomas. Para asegurar su supervivencia, Lucy consiguió 2 trabajos: camarera en un café durante el día y limpiadora en una fábrica por la noche. La rutina era agotadora. Los días se arrastraban, y el cansancio físico muchas veces parecía insoportable. Por las noches, Lucy se acostaba junto a Emma, escuchando la suave respiración de su hija. Aunque su cuerpo estaba al límite, su amor por Emma la mantenía fuerte. Emma era su propósito, la razón por la que resistía. Una noche, mientras acariciaba el cabello de Emma, la niña murmuró con los ojos entreabiertos: «Mamá, siempre me cuidas, incluso cuando estás cansada». Lucy sonrió con lágrimas en los ojos. «Sí, mi amor, siempre cuidaré de ti». Las semanas se convirtieron en una repetición agotadora de días largos y noches cortas. Lucy se despertaba antes de que saliera el sol,
preparando a Emma para la escuela, antes de correr al café donde trabajaba como camarera. El café estaba siempre lleno, especialmente en las mañanas. Clientes apresurados, trabajadores, madres con niños. Lucy atendía a todos con una sonrisa, aunque apenas podía sentir sus piernas al final del turno. Cuando terminaba su turno en el café, corría a casa, donde pasaba el poco tiempo que tenía con Emma, ayudándola con la tarea y jugando un poco, antes de salir para su segundo trabajo como limpiadora en una fábrica. Los pasillos silenciosos de la fábrica por la noche eran un contraste absoluto con el bullicio constante del café. Sin embargo, incluso en la tranquilidad del trabajo nocturno, el cansancio era un compañero constante. Los días comenzaron a fusionarse. Lucy sentía que vivía en una niebla de agotamiento. Su cuerpo dolía de maneras que no sabía que eran posibles, y a veces, al mirarse en el espejo, casi no se reconocía. Las ojeras profundas y los hombros encorvados por el peso de las responsabilidades contaban la historia de una mujer al borde del agotamiento. Un día, mientras servía una mesa en el café, el señor Carter, su jefe, la observaba. Era un hombre de mediana edad, siempre serio y centrado en los negocios, pero Lucy notó que en los últimos días parecía más atento a ella, como si se diera cuenta de que algo andaba mal. Estaba a punto de llevar una bandeja a la mesa cuando, de repente, todo a su alrededor comenzó a girar. Lucy apenas pudo dejar la bandeja en el mostrador antes de sentir que sus piernas flaqueaban. Se dirigió al almacén y, sin darse cuenta, se quedó dormida por unos minutos apoyada en unas cajas de inventario. El sonido de la puerta abriéndose bruscamente la despertó. El señor Carter estaba parado allí, con una mirada severa en su rostro. Lucy abrió los ojos de par en par, su corazón acelerado por el pánico. «Lucy, ¿estás bien?». Su voz, aunque firme, llevaba una genuina preocupación. Lucy se levantó rápidamente, todavía desorientada. «Yo, lo siento mucho. No volverá a pasar, lo prometo». El señor Carter cruzó los brazos y la miró durante un momento antes de sacudir la cabeza. «Descansa un poco, Lucy. Le puede pasar a cualquiera». Ella respiró aliviada, pero la preocupación la consumía por dentro. Sabía que no podía permitirse relajarse. Cada día era una lucha por mantener los trabajos que sostenían a Emma y asegurar que no le faltara lo mínimo necesario. Esa noche, mientras preparaba a Emma para dormir, Lucy reflexionó sobre las palabras del señor Carter. La trataba con amabilidad, pero el miedo de no ser capaz de continuar pesaba sobre ella como una sombra constante. El agotamiento ya no era solo físico, comenzaba a minar su voluntad de seguir adelante. «Debo continuar», murmuró para sí misma, mientras acariciaba el cabello de Emma, observando a la niña dormir. «Por ella, debo hacerlo». Al día siguiente, Lucy llegó al café aún más cansada de lo habitual. Le dolía la cabeza, y cada movimiento parecía requerir más esfuerzo de lo normal. El agotamiento acumulado comenzaba a pasar factura de manera implacable. Apenas había podido dormir la noche anterior, atormentada por pensamientos de cuentas por pagar y la constante preocupación de no ser suficiente para Emma. Después de su turno, el señor Carter la llamó a su oficina para hablar. Lucy sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Será que me va a despedir?», pensó mientras caminaba hacia la oficina con pasos vacilantes. Al entrar, el señor Carter estaba sentado detrás de su escritorio, pero, a diferencia de lo que Lucy esperaba, su expresión era suave, casi amable. «Siéntate, Lucy», dijo, haciéndole un gesto con la mano. Lucy obedeció, sintiendo su corazón acelerarse. «¿He hecho algo mal?», preguntó con la voz ligeramente temblorosa. El señor Carter la miró por un largo momento antes de responder. «Lucy, he notado que estás muy cansada últimamente. Sé que eres una buena trabajadora y nunca has tenido problemas aquí, pero me he dado cuenta de que algo te está afectando». Lucy sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Por un momento pensó en contenerse, pero la presión de tantas responsabilidades la hizo derrumbarse. «Señor Carter, yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Es solo que estoy cuidando a mi hija sola. Salí de un matrimonio difícil, y ahora estoy tratando de reconstruir mi vida. Trabajo en 2 empleos para asegurarme de que a mi hija no le falte nada, pero a veces siento que no puedo más». El señor Carter la escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando terminó, él se inclinó levemente hacia adelante,
con una expresión comprensiva. Sabía que algo pasaba, Lucy, y admiro tu fortaleza. Criar a una hija sola, especialmente en una situación como la tuya, no es fácil. Lucy se secó rápidamente las lágrimas, avergonzada por haberse abierto de esa manera. Necesito este trabajo, señor Carter. No puedo perderlo. Antes de que pudiera terminar, el señor Carter levantó la mano, interrumpiéndola con suavidad. No vas a perder el trabajo, Lucy. Solo quería que supieras que no estás sola en esto. Si alguna vez necesitas ayuda, no dudes en pedírmela. Sus palabras la golpearon como un alivio inesperado. Lucy agradeció de corazón, sintiéndose más ligera. No era mucho, pero saber que alguien reconocía su lucha ya era un consuelo que no esperaba. Cuando salió de la oficina, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la había escuchado. Y eso, de alguna manera, le dio fuerzas para seguir adelante. La conversación con el señor Carter le dio a Lucy un alivio que no había sentido en mucho tiempo. Aunque el cansancio seguía ahí, la simple certeza de que no estaba sola en su lucha por sobrevivir le trajo una paz momentánea. Sin embargo, las semanas que siguieron fueron igualmente agotadoras. A pesar del apoyo de Carter, Lucy continuaba enfrentando las mismas dificultades, cuentas por pagar, largas horas de trabajo y la responsabilidad de ser la única cuidadora de Emma. Una mañana de sábado, mientras preparaba el desayuno para Emma, una idea surgió en su mente. Observaba a su hija, que comía feliz un tazón de cereal, cuando un recuerdo apareció. Su abuela, cada vez que quería expresar gratitud, preparaba cenas sencillas pero llenas de cariño para las personas que la ayudaban. Lucy sonrió para sí misma. Tal vez era hora de devolver el gesto que el señor Carter había tenido con ella, no con palabras, sino con una acción sincera. Decidida, llamó a Emma. Cariño, ¿qué te parece si invitamos al señor Carter a cenar en casa? Ha sido tan bueno con nosotras, y creo que sería una forma de agradecerle. Emma, con sus ojos brillando de entusiasmo, exclamó, sí, mamá, yo te ayudaré a preparar todo. Con el plan en mente, Lucy esperó el momento adecuado al día siguiente para hablar con el señor Carter. Al final de su turno en el café, mientras él cerraba la caja, Lucy se acercó nerviosa. La invitación estaba en la punta de su lengua, pero las palabras tardaban en salir. Señor Carter, yo quería pedirle algo, comenzó Lucy, tratando de mantener la voz firme. Me gustaría invitarlo a cenar a mi casa. No es nada especial, pero sería una forma de agradecerle por toda la ayuda y comprensión que nos ha dado. El señor Carter, sorprendido por el gesto, levantó las cejas por un momento antes de sonreír amablemente. Lucy, sería un honor. Me encantaría conocer tu casa y, por supuesto, a tu hija. ¿Qué te parece mañana por la noche? Lucy asintió, sintiendo un cálido alivio en su pecho. Volvió a casa emocionada y, al día siguiente, se dedicó a organizar todo lo mejor posible. Su casa era modesta, pero siempre la mantenía impecablemente limpia y ordenada, un reflejo de su dedicación. La cena sería sencilla: pollo asado, arroz y una ensalada fresca que a Emma le encantaba. Cuando el señor Carter llegó a la hora acordada, Lucy lo recibió con una tímida sonrisa. Él entró a la pequeña casa, mirando a su alrededor con curiosidad. Las paredes estaban decoradas con los dibujos de Emma, y pequeños jarrones con flores adornaban los rincones de la sala. Esta casa tiene mucha vida, comentó, admirando los detalles. Es sencilla, pero está llena de amor. Se nota el cariño en cada rincón. Emma, inicialmente tímida, pronto se soltó con el cálido trato del señor Carter. Él le hizo preguntas sobre la escuela, sus dibujos, y pronto los dos estaban riendo y conversando como viejos amigos. Lucy observaba la escena con el corazón lleno. Esa cena no era solo un agradecimiento, sino una reafirmación de que estaba tomando el camino correcto. Después de la cena, cuando Emma fue a jugar a su cuarto, el señor Carter se sintió más a gusto. Miró a Lucy con una sonrisa sincera. Lucy, eres una mujer extraordinaria. Todo aquí, desde la manera en que cuidas de tu hija hasta cómo mantienes esta casa, demuestra cuánto te dedicas. Y eso es algo raro. Lucy se emocionó. Las palabras de Carter tocaron lo más profundo de su ser, dándole una validación que no sabía que necesitaba. Cuando él se despidió, prometió estar siempre disponible si alguna vez ella necesitaba algo. Puedes contar conmigo, Lucy, siempre.
La cena especial con el señor Carter cambió algo dentro de Lucy. Aunque su rutina diaria seguía siendo agotadora, sentía una nueva confianza. Sabía que, independientemente de las dificultades, tenía apoyo. Ya no era solo una madre soltera luchando contra el mundo, ahora había una pequeña red de seguridad, algo que no había sentido desde que dejó a Thomas. Una mañana, después de otro turno en el café, el señor Carter pidió hablar con ella en su oficina de nuevo. Esta vez, Lucy entró sin miedo, tranquila. Sabía que no había hecho nada malo. Lucy, comenzó el señor Carter, sentado frente a ella con una sonrisa que indicaba algo más que una simple conversación de trabajo. He estado pensando mucho en tu situación y en lo que has hecho aquí en el café. Eres una trabajadora ejemplar y tienes una capacidad de trabajo impresionante, pero sé que la carga que llevas es demasiado pesada. Lucy frunció el ceño, sin saber a dónde iba la conversación. Hago lo mejor que puedo, señor Carter, dijo, aún sin entender. Él asintió, inclinándose hacia adelante con una expresión seria pero cariñosa. Lo sé, y es por eso que me gustaría ofrecerte algo mejor. Tengo un puesto administrativo aquí en el café. Es un trabajo con más responsabilidades, pero el salario es mejor. Con eso, podrías dejar tu segundo trabajo y tener más tiempo para estar con Emma. Lucy sintió una descarga de sorpresa recorrer su cuerpo. Yo no sé qué decir. Esto cambiaría todo para mí. El señor Carter sonrió al ver el impacto de sus palabras. Te lo mereces, Lucy. Veo cuánto te esfuerzas por tu trabajo y por tu hija. Y creo que ha llegado el momento de que tengas un poco más de paz. ¿Qué dices? Las lágrimas brotaron de los ojos de Lucy, pero esta vez eran de alivio. No sabía que alguien, aparte de ella misma, pudiera preocuparse tanto por su bienestar. Con la voz temblorosa, murmuró un agradecimiento, aún sin poder creer lo que estaba sucediendo. En los días siguientes, Lucy comenzó su transición al nuevo puesto. El trabajo era diferente, exigía un nivel de concentración al que no estaba acostumbrada, pero pronto se adaptó. Más importante aún, el nuevo horario y el mejor salario le permitieron pasar más tiempo con Emma, quien ahora veía a su madre más descansada y presente. Con el tiempo, el señor Carter se convirtió en más que un jefe. Se convirtió en un amigo confiable, una figura paterna para Lucy y una especie de abuelo para Emma, quien se había encariñado con él como si siempre hubiera formado parte de sus vidas. Lucy empezó a creer que, por primera vez desde que había dejado a Thomas, estaba en el camino correcto. La vida, aunque aún llena de desafíos, finalmente parecía ofrecerle una oportunidad de verdadera felicidad. Meses habían pasado desde que Lucy asumió su nuevo puesto en el café. La vida se había vuelto más tranquila, algo que parecía casi increíble para ella. Ya no tenía que correr de un trabajo a otro, y las noches las pasaba al lado de Emma, jugando, leyendo cuentos o simplemente disfrutando de su mutua compañía. Emma florecía en la escuela, siempre entusiasmada por contarle a su madre sobre su día, los nuevos amigos que hacía y los proyectos en los que participaba. Para Lucy, ver a su hija feliz y segura era todo lo que siempre había deseado. Sabía, sin duda alguna, que había tomado la decisión correcta al escapar de Thomas y reconstruir su vida lejos de él. Pero la tranquilidad fue interrumpida por una noticia inesperada. El señor Carter, quien siempre había sido saludable y lleno de energía, comenzó a faltar al trabajo. Al principio, solo fue un día o dos, pero pronto sus ausencias se hicieron más frecuentes. Preocupada, Lucy decidió visitarlo una tarde de sábado. Cuando llegó a su casa, lo encontró acostado en la cama, visiblemente debilitado. Su rostro, antes serio pero vigoroso, ahora estaba pálido, y su cuerpo parecía mucho más frágil de lo que ella recordaba. Lucy, qué bueno verte, dijo él con una sonrisa débil pero cálida. Lucy se sentó junto a la cama, tomando su mano. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me contaste que estabas enfermo? El señor Carter suspiró pesadamente, como si las palabras fueran difíciles de decir. No quería preocuparte. He estado lidiando con algunos problemas de salud, pero parece que se está poniendo peor. Lucy sintió un nudo en el estómago. ¿Estás solo aquí? ¿No hay nadie que te cuide? Él negó con la cabeza. Nunca me casé. Mi familia no vive cerca, y nunca hemos sido muy cercanos. Pero no te preocupes, estoy bien. Lucy no pudo aceptar esa respuesta. En los días siguientes,
comenzó a visitarlo todos los días, llevándole comida, conversando con él y asegurándose de que no estuviera solo. Emma, que lo veía como un abuelo, disfrutaba acompañarla y alegraba sus días con risas y pequeñas historias. Lamentablemente, el tiempo fue implacable, y la enfermedad progresó rápidamente. Unas semanas después, el señor Carter falleció en paz, rodeado del cariño que Lucy y Emma le habían dado en sus últimos momentos. La pérdida fue un golpe duro, pero lo que vino después fue aún más inesperado. Lucy fue llamada a la oficina de un abogado para discutir el testamento de Carter. Sentada en esa fría sala, con documentos frente a ella, Lucy apenas podía creer lo que estaba escuchando. El señor Carter dejó todo a tu nombre, Lucy, dijo el abogado mientras deslizaba los papeles hacia ella. El café, la casa, todos sus bienes. Quería asegurarse de que tú y Emma estuvieran seguras. Lucy apenas podía contener las lágrimas. La generosidad de Carter, alguien que había conocido hacía solo unos meses, había cambiado su vida para siempre. El café, que antes era solo un empleo, ahora era un legado, algo que ella podría pasar a Emma en el futuro. Salió de la oficina con una mezcla de tristeza y gratitud. Carter, con su bondad silenciosa y discreta, había asegurado que ella y su hija nunca más tendrían que luchar solas. Y así, Lucy, que un día había huido de un hogar lleno de dolor, había construido un nuevo hogar. Un hogar lleno de amor, seguridad y, sobre todo, esperanza para el futuro.